Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Fundamentos de Geometría. Lo que vamos a hacer en esta sesión es vamos a extender nuestro concepto de función trigonométrica ya no solamente para ángulos agudos, es decir, ángulos que están entre 0 y pi medios de radianes. Lo vamos a extender para cualquier número real. Para esto lo que necesitamos hacer en primer lugar es extender nuestro concepto de ángulo. Bueno, el meme del día. Ok, entonces vamos a decir que un ángulo está formado por la rotación de un rayo, es decir, de una semirrecta, en este caso sería la OA, alrededor del punto O a partir de un rayo OB. Entonces, esto sería nuestro ángulo. Simplemente es girar uno con respecto al otro. El rayo OB es el lado el rayo L1, en este caso sería el OA, sería el inicial, y el O2 sería el final, si giro en el sentido favorable de las manecillas del reloj. Si lo hago en el sentido contrario, pues el OB sería el inicial y el OA sería el final. Veamos con GeoGebra algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi rayo OB. Entonces, con respecto al eje de las X, aquí lo puedo estar empezando a girar en sentido positivo. Entonces, lo estoy girando en sentido positivo y ahí nos hemos desplazado 0.95 radianes. Entonces, los puedo cerrar más o bien lo puedo abrir más. Entonces, aquí estaríamos en un recto. Aquí estaríamos en dos rectos. Tres rectos. Cuatro rectos. Seguimos girándolo, 5 rectos, o sea, ya dimos un giro completo más un recto adicional, 6 ángulos rectos, 7 ángulos rectos y podríamos seguir así indefinidamente girando en una dirección. Entonces, como pueden ver ustedes, pues me da lo mismo el punto terminal después de hacer 2 rectos o 6 rectos u 8 rectos. El punto que voy a obtener es exactamente el mismo. Al igual que aquí, estoy obteniendo el mismo punto terminal después de haber aplicado un ángulo de 3 pi cuartos, o si hago un ángulo de 8 y 3, 11 pi cuartos. O sea, me va a dar lo mismo cada vez que hago un giro completo más el que ya hemos realizado. Pero también podemos hacer este giro partiendo del eje X, que sería nuestro lado inicial, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para indicar el sentido contrario a las manecillas del reloj, el arco lo pongo en rojo. Entonces, aquí tendríamos un giro en este momento en que ves queda sobre el eje de las ordenadas, tendríamos un giro de menos pi cuartos. Entonces nuestro punto final B nos da exactamente lo mismo en cuanto a su posición si hicimos el giro 3 pi cuartos o hacemos el giro menos pi cuartos. El punto final pi y el punto final menos pi nos queda exactamente en la misma posición. Y entonces podemos ver que los lados finales coinciden cada vez que estamos completando una vuelta más el ángulo que ya habíamos recorrido anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces un mismo punto
tiene muchísimas representaciones angulares y al origen no le asociamos ningún ángulo. Entonces, cada punto distinto del origen, pues tiene un ángulo más cualquier múltiplo entero de 2pi asociado. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, este ángulo sería menos 5.65 radianes que estamos representando, pero si a este le sumamos cualquier múltiplo entero de 2pi, tendríamos exactamente el mismo punto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, con esto lo que quiero decir es que si tenemos el ángulo alfa más cualquier múltiplo entero de él, obtenemos exactamente la misma representación para el punto. O sea, alfa y alfa más cualquier múltiplo entero de él, más, no me salió el número 2, más 2 pi, y aquí cualquier múltiplo entero k, nos está dando el mismo rayo. Entonces, estos dos ángulos determinan el mismo rayo OB. Entonces, como estábamos diciendo, alfa más 2 pi k, para acá un número entero, positivo o negativo me da exactamente lo mismo, tienen como lado terminal la semirrecta que empieza en el origen y termina en el punto B. Entonces me da exactamente lo mismo. No me importa cuánto giremos en un sentido o aquí ya le voy a estar dando una vuelta completa. Entonces ahí ya regresé al original alfa más 2pi y puedo dar otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta indefinidamente tantas veces como deseemos. Entonces el punto B en este sentido pues tiene más de una representación. Entonces lo puedo hacer en ese sentido o lo podemos hacer en el sentido opuesto. ¿Ok? Entonces esto es una parte de lo que queremos decir. Pues aquí fue donde habíamos iniciado, pero también admite una representación ese mismo rayo con un ángulo negativo. Ahí lo tendría. Entonces esto lo podemos hacer girando tantas veces como deseen ustedes alrededor del origen. ¿Ok? Entonces ahí volvemos a llegar al rayo original que teníamos. Muy bien. Y entonces, ¿para qué quiero esto? Bueno, con esto ya dijimos, me da lo mismo, o sea, tengo el mismo, si tomo como lado inicial OA y como lado final el OB, pues me da lo mismo este ángulo que estoy representando por teta, que este que estoy representando por 2pi menos teta, o este que dio una vuelta y otro pedacito que estamos representando por 2pi más teta. Entonces estamos diciendo que hay muchos ángulos diferentes que tienen los mismos lados iniciales y terminales. Cualquiera de estos dos ángulos recibe el nombre de ángulos coterminales. Entonces, así como sumamos 2pi, podemos haber sumado al ángulo teta 4pi, 6pi, 8pi, menos 8pi, menos 24pi, etc. Entonces, teta más cualquier múltiplo entero de 2pi me estaría determinando el mismo segmento coterminal
o B. Bueno, cuando introducimos nuestro sistema de coordenadas rectangulares, la posición estándar de un ángulo se obtiene al tomar el vértice en el origen y hacer que el lado inicial coincida con el eje X positivo, como mostramos hace un momento con GeoGebra. Y entonces, cuando hacemos girar nuestro lado final en sentido contrario a las manecillas del reloj, que también se llama levógiro o contrarreloj, estamos diciendo que estamos recorriendo el ángulo en sentido positivo. Mientras que si lo hacemos en el sentido favorable a las manecillas del reloj, la palabra es también dextrógiro, tenemos que el ángulo es negativo, como mostramos hace un momento con el programa GeoGebra. Entonces, podemos con esto determinar ángulos positivos arbitrariamente grandes si damos muchas vueltas o ángulos negativos arbitrariamente pequeños. Cuando digo arbitrariamente pequeños es que acuérdense que menos 2 radianes es más pequeño que menos 1 radián, pero menos 3 radianes es más pequeño que menos 2 radianes y menos 100 radianes es más pequeño que menos 3 radianes y menos 1.000.000 de radianes es más pequeño que menos 100 radianes. Entonces menos 1.000.000 de radianes sería pues un arbitrariamente pequeño, mientras que 1.000.000 de radianes sería muy grande, ¿ok? En este sentido estamos diciendo que son muy grandes o muy pequeños, en el sentido de que quedan representados por números que van de menos infinito a infinito. Entonces con esto estamos haciendo una asociación entre ángulos positivos y números reales positivos y ángulos negativos o números reales negativos. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a definir nuestras funciones trigonométricas en el caso general? Ya que esto lo hacíamos basándonos en triángulos rectángulos. Y si tomamos un triángulo rectángulo, pues sabemos que los dos ángulos que no son rectos necesariamente son agudos. Entonces, no se aplicaban ni para ángulos obtusos ni para ángulos negativos y mucho menos arbitrariamente grandes o arbitrariamente pequeños. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tomar un ángulo arbitrario A o B, ¿ok? Y entonces la distancia de O a B, como consecuencia del teorema de Pitágoras, si a B le asignamos coordenadas x, y distintas de 0, la distancia de O a B es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y ahora, en lugar de tomar, por ejemplo, el triángulo que va del punto A al punto B, tomamos la proyección perpendicular de B sobre el eje de las X, nuevamente vamos a estar formando un triángulo rectángulo. Ahora la X sería negativa y la Y, para este ejemplo que estamos viendo aquí, sería positiva. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para ver estos cocientes? Pues vamos a tomar nuestras funciones trigonométricas como el cateto opuesto, pensándolo como un número orientado, o sea, un número con signo Y, sobre la hipotenusa R, como es una distancia, este sí va a ser un número positivo, pero los catetos X y Y pueden ser números negativos. Entonces aquí tenemos seno de teta, coseno de teta, tangente de teta que está definida si X es distinto de 0, cotangente de teta que está bien definida si Y es distinto de 0, la secante que va a estar bien definida para valores de X distinto de 0 y la cosecante que está bien definida si Y es distinto de 0. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con esto? Regresemos un momento a GeoGebra. Entonces, aquí teníamos el punto B, entonces vamos a considerar la proyección de B sobre este eje, ¿ok? Y entonces, aquí
tanto la coordenada en X como en Y del punto B son positivas. Entonces el seno y el coseno no me da ningún problema. Es exactamente lo mismo que teníamos antes. Si estoy en este otro caso, que es estar en el segundo cuadrante, el valor en X es negativo, pero en Y es positivo. Entonces el seno toma valores positivos, pero el coseno toma valores negativos. Si seguimos meneando esto y nos encontramos en el tercer cuadrante, tanto el valor de la función seno asociada a este ángulo, que sería en este caso menos 8.59 radianes, tanto el seno como el coseno que corresponde a este lado serían negativos. En el cuarto cuadrante, el valor del seno del ángulo sería negativo y el valor del coseno del ángulo, que sería esta anchura, sería positiva. ¿Ok? Entonces, con esto, pues ya podemos a cualquier punto B estarle asociando un valor para el seno y el coseno de las funciones, porque siempre estamos teniendo triángulos semejantes, pero ahora vamos a considerar los lados con signo dependiendo del cuadrante en que nos estemos encontrando. Muy bien, y una vez que hacemos eso, ya que triángulos semejantes corresponden a la misma proporción, podemos suponer siempre que nuestro radio es 1. Entonces aquí ya están nuestras funciones trigonométricas, ya vimos el porqué de sus signos. Entonces en el cuadrante 1 y 2, el seno, que es la altura, es positivo. El coseno en el cuadrante 1 sería positivo y en el 2 sería negativo. El seno en los cuadrantes 3 y 4 es negativo, el coseno en el cuadrante 3 es negativo y en el cuadrante 4 es positivo. Y entonces, usando que tangente es seno sobre coseno y nuestras leyes de signos, de acuerdo con los cuadrantes, tenemos positivo, negativo, positivo, negativo. La cosecante, que es la recíproca de la función seno, pues serían dos signos positivos, dos negativos, y la secante, que es la recíproca de la función coseno, pues tiene los mismos signos que la función coseno, y la función cotangente, que es la recíproca de la tangente, cumple la misma ley de signos que la función tangente. Muy bien. Entonces, siempre, 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 como solo dependen del ángulo y no de la longitud de los lados, vamos a poder suponer que la hipotenusa vale 1. Y algo que vamos a usar para deducir nuestras gráficas es el teorema 3 del libro 8 que habíamos dado, que si en un triángulo rectángulo se dibuja una perpendicular desde el ángulo recto hasta la base, los triángulos adyacentes a la perpendicular son semejantes al triángulo entero y entre sí. Es decir, el ángulo ABC es semejante al ABD y es semejante al ADC. Pero regresando a esta parte de que siempre podemos tomar la hipotenusa como 1, aquí si regresamos a GeoGebra, entonces vemos que si tomo cualquier otro punto aquí y me fijo en su proyección perpendicular sobre el eje de las X y donde interseca esta perpendicular al eje X, pues me está determinando otro triángulo que, según GeoGebra, a mostrar etiqueta, sería el triángulo AGH, ¿sí? Este puntito que es nuestro origen sería el punto A.
Entonces, A es el origen. Entonces, aquí tenemos el punto G y el punto H. Entonces, los triángulos AGH y ABC son triángulos semejantes. Entonces, sus razones trigonométricas son exactamente las mismas. Entonces, si esto pasa, pues este lado de aquí, que la clase de ayer creo que lo pintamos en color rojo, representa el seno del ángulo alfa. Ahí me comí los paréntesis. Ok, y quiero ver el rótulo. Mientras que esta anchura, que sería el segmento que va de A a C, creo que sí lo tengo marcado, déjenme ver. No, no lo tengo marcado. Entonces el segmento que va del origen al punto C, a este vamos a ponerlo igual que ayer en color azul y vamos a hacerlo un poquito más grueso para que no se confunda con el eje. También el seno vamos a hacerlo un poquito más grueso. ¡Ah! Se me deshizo. Ok, ya quedó marcado este. Ya lo hicimos un poquito más grueso. Este va a ser el coseno del ángulo alfa. Entonces ya tenemos la representación de las magnitudes para el ángulo que estamos tomando, sin importar, repito, sin importar en dónde estemos ubicando a nuestro punto B. Podemos ubicarlo en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Estos números nos están representando los valores del seno y coseno del ángulo. ¿Qué hacemos para la tangente? Pues para la tangente podemos usar nuevamente que la tangente es el valor que tiene el cateto puesto sobre el cateto adyacente. Entonces, si tomamos la tangente al círculo por el punto en donde ésta toca al eje X, que sería el punto 1, 0, tenemos que aquí se nos está formando de nuevo un triángulo. Este punto ahora es el que se va a llamar G. Este punto ABC, G, vamos a poner su etiqueta visible, no quiero que se llame B1, vamos a ponerle la letra H. Entonces, GH. Entonces, el segmento que va del punto G al punto H, creo que ayer lo pusimos en color magenta. Este segmento nos está representando el valor de la tangente del ángulo alfa, sin importar en qué cuadrante estemos ubicando al punto y por ende sin importar qué ángulo estemos tomando. Entonces ya tenemos seno, coseno y el valor de la tangente. ¿Ok?
Muy bien, y entonces dijimos esto, no me importa si di una vuelta. Aquí dijimos que cuando B está sobre el eje de las Y's, fíjense que no estoy teniendo ningún valor para la tangente, puesto que estas nos intersectan. Pero si estamos ahora en este cuadrante, ya no voy a tomar el semieje. ¿Por qué? Porque como estoy tomando la tangente del lado izquierdo, esta no estaría intersecando a mi gráfica. Entonces dices tú, bonito problema. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sustituir este semieje por la recta que pasa por el origen y por el punto B. Y nos vamos a fijar el punto en donde éstas se intersectan. A este punto, pues vamos a ponerle como nombre G'. Y entonces tenemos que el segmento que va del punto H a G', que también lo vamos a poner en color magenta, es el que está representando el valor de la tangente del ángulo alfa. ¿Ok? Entonces son las cosas que tenemos que cuidar ahora. Entonces voy a poner tangente de A porque por alguna razón, así, tangente del ángulo, ya apareció por fin el símbolo tangente del ángulo alfa. ¿Ok? Y entonces quiero que aparezca el rótulo. Muy bien. Entonces con esto ya lo logramos. 0,0 para que no me falle. Entonces aquí ya tenemos la tangente de alfa. Y ahora sí ya no me importa si en lugar de intersectar con la semirrecta, intersecto con la recta. Fíjense que estoy obteniendo tanto en un sentido como en el otro sentido la representación del valor de la tangente de alfa en color magenta. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, ¿qué más hicimos la clase de ayer? Al igual que en la clase de ayer, si ahora queremos el valor de la cotangente, entonces, ¿qué necesitamos? Pues ahora, antes necesitábamos que el coseno tomara el valor de 1 porque tangente es seno sobre coseno, mientras que la cotangente es el valor del coseno sobre el valor del seno. Entonces consideren ustedes ahora el triángulo que pasa de nuevo por el origen, el punto 0,1 que va a quedar marcado con la etiqueta J, y prolonguen este segmento que está determinando el ángulo, el AB, a este punto de aquí, que es mi punto A, que es el origen, con el punto B, y fijémonos en dónde corta a esta línea horizontal, que es tangente al círculo por el punto J. Entonces, este punto se llama K. ¿Y qué observamos? Que el ángulo, vamos a ponerle a este punto A, ahora sí necesito que aparezca su nombre. Entonces dejamos la etiqueta visible. Entonces, el triángulo ABC, entonces tiene este ángulo alfa y el ángulo KAJ es el complementario. Es decir, coincide con el ángulo ABC.
Y también como esta línea JK es paralela a la línea AH y la recta AK, ABK es una transversal, tenemos que el ángulo JKA coincide con el ángulo alfa. Luego entonces el segmento que va del punto J al punto K, que sería el valor del cateto adyacente, vamos a iluminarlo, creo que lo había puesto en naranja, vamos a ponerlo gordito, este es el valor de la cotangente, ¿sí? Entonces vamos a marcar esta con el nombre de cotangente del ángulo alfa. Y queremos ver el letrero. ¿Por qué? Porque este ángulo de aquí, el JKB, tiene aquí centro, voy de un punto por aquí a esta parte de acá. Este ángulo es el que coincide con alfa. Entonces dijimos, la cotangente es el cateto adyacente, que es el JK, sobre el cateto opuesto que estamos diciendo, que tiene como valor una unidad. Entonces, era seno, coseno, tangente, cotangente, y también podíamos representar la secante y la cosecante. Y para esto lo que hacíamos era tomar la recta tangente por el punto B a nuestro círculo unitario. Y entonces, ¿qué notábamos? Pues notábamos que aquí se forma nuevamente un triángulo rectángulo cuando esta línea corta a los ejes de coordenadas. Entonces ahora los cortes con los ejes de coordenadas, GeoGebra me los bautiza automáticamente como L y M, supongo. Entonces aquí está L y aquí está el punto M. Entonces el triángulo LAM es semejante al triángulo ABC y también es semejante al triángulo ABM y también es semejante al triángulo ABL. Entonces tenemos aquí varios triángulos que son semejantes entre sí. Entonces, ya tenemos seno, coseno, tangente, cotangente. La secante es el recíproco del coseno. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues ahora tenemos que hacer el valor de la hipotenusa sobre el valor del cateto adyacente. Y entonces, ¿qué queremos? Pues queremos siempre que el cateto adyacente sea 1. Entonces aquí decimos, pues aquí ya tienes este 1. Entonces tienes esta hipotenusa. Dices, oye, pero lo quiero marcado en un triángulo que siempre me esté conservando esto. Y dices, mira, pues aquí este ángulo sigue siendo alfa. La distancia de A a B es precisamente una unidad y la distancia de A a M es la hipotenusa. Entonces diciendo, mira, pues qué bien, porque si ahora quiero cateto adyacente sobre hipotenusa, significa que AM, este segmento que vamos a marcar a continuación, sobre AB, vamos a escribirlo aquí, AM, no quiero escribir eso, texto, AM sobre AB sería el valor de la hipotenusa
del triángulo ABL sobre AB, que sería el cateto adyacente con respecto al ángulo alfa del mismo triángulo, ABL, ABL, y estamos considerando el ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Entonces, AM sobre AB. Pero AB, por ser un radio del círculo unitario, vale 1. Entonces, el valor de la hipotenusa AM, es el segmento que empieza aquí y termina hasta acá. Vamos a ponerlo en color, creo que este lo había puesto en color marrón. Y vamos a ponerlo un poquito gordito. Y se me está encimando con el otro, vamos a ponerlo punteadito. Entonces este segmento de aquí es el que está representando al recíproco del coseno. Entonces el recíproco del coseno dijimos que es el valor de la secante del ángulo alfa. Entonces aquí ya quedó el valor de la secante de alfa, que es simplemente el recíproco del coseno. Bueno, la podría representar aquí abajo, la podría representar en medio, pero esa es la parte que me interesa. Y finalmente nos falta la cosecante, que es el recíproco del seno. Y entonces la cosecante, ¿qué es? Pues es el valor de la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces ahora quiero que el cateto opuesto tenga un valor de una unidad de medida. Mira, aquí para el triángulo JKA, el cateto opuesto es AJ y este tiene precisamente una unidad de medida. Entonces significa que este segmento acá es el valor de la cosecante. Dices, ay, pero no quedó ni paradito ni acostado, porque si quedaban paraditos y acostados como ayer, pues la vida era mucho más fácil. Entonces, ¿qué otro triángulo podemos tomar o cómo podemos visualizar eso? Bueno, pues tómate el triángulo L, déjenme marcarlo, tómate el triángulo L, A, B. Entonces aquí ya tomamos este triángulo LAB y este ángulo que se forma en el vértice L, este ángulo de aquí, sucede que coincide con alfa. ¿Por qué? Porque este ángulo BAL es el complemento del ángulo alfa. Este triángulo, como esta recta es tangente al círculo en el punto B, este ángulo de aquí es recto. Entonces, forzosamente este ángulo de aquí es alfa. Pero entonces ahora fíjense que para este ángulo alfa, el cateto opuesto es AB, que mide precisamente una unidad, mientras que la hipotenusa es AL. ¿Y eso qué significa? Pues significa que el segmento que va del punto A al punto L, y este ya no me acuerdo de qué color lo habíamos puesto, así que vamos a ponerle verde fosforescente, bueno, algún color de verde, algún tono de verde. Aquí, este está representando a nuestra función
cosecante del ángulo alfa que estamos considerando. ¿Ok? Entonces ya tenemos, usando simplemente propiedades de triángulos, donde quedan representados todos y cada uno de nuestros objetos o valores de las funciones trigonométricas. Y realmente, una vez que hacemos eso, extendiendo las propiedades que hemos dado anteriormente, fíjense que están apareciendo seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, sin importar cuántas vueltas estamos dando o cómo se están distribuyendo nuestros ángulos. Y aquí hay unos arquitos que me quedaron chuecos, déjenme deshacerme de ellos. No será para marcar que eran triángulos semejantes. Entonces aquí nos alejamos poquito. Y entonces fíjense que aquí quedó representado el seno, coseno, tangente, cotangente, la secante y la cosecante. La cosecante sería hasta acá, del triángulo que estamos considerando. Entonces nuestras 6 funciones trigonométricas quedan representados. Y entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pues bueno, lo mismo que hicimos la sesión pasada, conforme vayamos dando vueltas, vamos a ir representando nuestras 6 funciones trigonométricas. Pero eso vamos a hacerlas de una en una porque si no nos marea tanta información.